Buenos días. Estamos en un escenario de fondo claro con un cartel corporativo CEAPAT inserso en el centro y una planta alta a la izquierda. Desde el punto de vista del espectador, tenemos de izquierda a derecha las butacas, ocupadas por Lucía, compañera y moderadora, mujer de pelo castaño claro, media melena y ondulado, con chaqueta marrón. Continúa Luis, hombre de pelo negro, liso, media melena con coleta, barba, camisa azul claro y chaqueta gris. Marta, mujer de pelo rubio, liso, media melena en coleta, vestido beige. Cristian, pelo rubio corto, barba recortada, jersey marrón claro, usuario de silla de ruedas. Delante de todas las personas hay una mesa redonda, baja, de cristal con una planta. Para los espectadores en línea, en la parte inferior de la pantalla encontrarán el subtitulado. En la esquina inferior izquierda tienen una ventana con la intérprete de lengua de signos española. Buenos días, soy Lucía Pérez Castilla, psicóloga del CEAPAT, y tengo la suerte de poder moderar esta mesa. He tenido también la fortuna de escuchar la anterior mesa y encantada de todo lo que han aportado Sara, Carmen, José Ángel y Rosa, y con la moderación de Santiago. Estoy acompañada, no estoy sola. No hay discrepancia entre lo que esperaba, que es que pudiera estar con estos tres profesionales, hablar de la soledad no deseada. Y bueno, pues voy a pasar a hacer una breve presentación de cada uno y después a retomar algunas de las ideas que ya se han expuesto en la mesa anterior, que nos sirvan como un pie, como una base, para en concreto hablar sobre el impacto de la tecnología en la soledad no deseada. En primer lugar, Cristian Suárez es técnico del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de Fundación 11, es graduado en Educación Primaria, con mención en Atención a la Diversidad y especialista en Accesibilidad Universal. Lleva vinculado al ámbito de la accesibilidad los 3 últimos años aproximadamente y con anterioridad ha ejercido como maestro en varios centros educativos. En cuanto a sus aficiones, le encanta el deporte. Durante 2 años participó en un grupo de baloncesto en silla de ruedas y también tiene una gran afición por la lectura. Incluso me compartió en esta breve nota el libro que está leyendo, pero bueno, luego podemos hablar sobre sus videojuegos preferidos y también sus lecturas favoritas. Muchísimas gracias, Cristian, por estar aquí. A continuación, Marta Prieto. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, con un posgrado en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Residencias y Centros Sociales por el Instituto de Formación y Empleo y formación en Dirección y Gestión de Organizaciones no gubernamentales. Su trayectoria profesional está centrada en el ámbito social, ha desempeñado cargos en Médicos Sin Fronteras, en distintas delegaciones, ha trabajado asesorando en marketing y comunicación digital a despachos profesionales, ha colaborado con el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y ha sido responsable del Departamento de Comunicación en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Desde el año 2016 forma parte de la Fundación Santa María la Real, primero trabajando en el área de comunicación de la entidad y posteriormente dirigiendo proyectos de desarrollo territorial. Tras 3 años dirigiendo la residencia Tercera Actividad de León, actualmente desempeña el cargo de responsable de desarrollo del área. Y finalmente, Luis Merino, a mi izquierda, es profesor titular, acreditado a catedrático de universidad en Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde dirige el Laboratorio de Robótica de Servicios.
En esta universidad ha sido subdirector de la Escuela Politécnica Superior durante 5 años y es actualmente coordinador académico del grado de Ingeniería Informática. Entre sus líneas de investigación se encuentra el desarrollo de robots sociales, que luego veremos qué es y a qué nos referimos con este concepto. Y en este ámbito ha realizado investigaciones sobre técnicas para el desarrollo de comportamientos sociales en robots y el aprendizaje automático aplicado a la robótica social. Ha liderado la participación de la universidad, UPO, en proyectos internacionales y nacionales sobre estos temas y también ha iniciado una importante colaboración con Honda Research Institute en Japón en robótica social. En particular, ha desarrollado proyectos de investigación sobre robótica aplicada a la prevención de la soledad, como los proyectos Teresa y NHOA. Bueno, pues seguro que vamos a poder aprender muchísimo de sus experiencias, de sus visiones. Y bueno, pues complementando todo lo que se ha dicho ya en la mesa anterior, pues me gustaría comenzar esta mesa incidiendo en la importancia que tiene el fenómeno que nos une, nos convoca hoy aquí, que es la soledad no deseada. Efectivamente, es un gran problema. Es un problema de salud pública, como se ha dicho. Hay que hablar sobre soledad no deseada porque nos puede afectar a cualquier persona en cualquier etapa del ciclo vital, como también se ha señalado, y los caminos que pueden llevar a la soledad no deseada son muy diversos, puede haber muy distintas causas y cada experiencia también, como se ha señalado, es única, cada experiencia de soledad no deseada. Como decía, hay que hablar de soledad no deseada, así lo están haciendo no solamente el CEAPAT, el IMSERSO, sino muchas otras entidades. Me gustaría compartir pues, con todos vosotros, con todos ustedes, también iniciativas que se están llevando a cabo, por ejemplo, a través del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, realizando encuentros. Precisamente hay un proyecto que se llama Hablemos de, en este caso, soledad no deseada, siguiendo un poco la pista de otros proyectos que ya se iniciaron previamente. En el 2021 se inició un proyecto que se llama Hablemos de suicidio y en el 2023, abril del 2023, se ha iniciado este proyecto que les estoy compartiendo sobre Hablemos de soledad no deseada. Voy a aportar una definición, aparte de la que nos comentaba Sara, que efectivamente la soledad no depende tanto de cuántas personas se relacionan con cada uno de nosotros o con cuántos nos relacionamos. Puede que no haya una situación de aislamiento, que es lo más objetivo, ver a una persona que está sola, que no está acompañada, sino que puede estar acompañada, pero la vivencia sea de soledad, cuando hay esa discrepancia entre lo que me gustaría tener y lo que realmente tengo, y si esos apoyos son significativos. Junto a esa definición, me gustaría también aportar una definición que aportó un catedrático de psicología precisamente en el acto que comentaba de inicio del proyecto Hablemos de soledad no deseada, que es el profesor Andrés Losada, y recurrió a una definición que la aportó un profesor de la Universidad de Chicago en el año 2010, que se llama Joan Cacioppo. ¿Y qué es lo que dice? Pues que la soledad es una condición psicológica debilitante, caracterizada por un sentimiento de vacío, inutilidad, falta de control y amenaza personal. En esta definición encontramos algunas variables, yo pienso, muy importantes, y una de ellas es esa falta de control, esa sensación de que no puedo dar respuesta a aquello que yo creo que necesito, no puedo introducir cambios en mi vida que para mí serían cambios relevantes. Y en ese sentido tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando en el CEAPAT y con la misión del CEAPAT, que es la accesibilidad para la autonomía personal de todas las personas, de cualquier edad
y sea cual sea la capacidad de la persona. Bueno, pues voy a empezar lanzando una pregunta que va a ser común para nuestros tres invitados, y es que, claro, hemos elegido como título de esta mesa el impacto de las tecnologías en la soledad no deseada. La pregunta sería, ¿qué os sugiere este título? Probablemente los tres nos vais a hablar del impacto que puede tener en positivo. Beneficios que puede tener el uso de determinados productos o soluciones tecnológicas en la prevención o en el abordaje de la soledad no deseada. Pero en vuestro entorno, os preguntaría, familia, amigos, incluso sociedad en general, ¿diríais que cuando se piensa en el impacto de las tecnologías en la soledad no deseada, se piensa en esta vertiente de la que seguramente nos hablaréis, vertiente en positivo, impacto en positivo? ¿O se ve la tecnología como un factor o un elemento que incluso puede llevar a la soledad o aumentar la percepción de soledad? Y bueno, pues aquí os voy a dar a elegir. Luego haré algunas preguntas más dirigidas y os iré poniendo un poquito de orden en las preguntas. Pero en esta, como queráis intervenir. Si quieres, comienzo yo. Estupendo, Cristian. Yo quisiera comenzar diciendo que la palabra impacto siempre la he asociado yo con el cambio. Un impacto siempre genera un cambio, siempre provoca que algo evolucione o algo cambie su forma de verse. Y en cuanto a si la soledad tiene una vertiente en la percepción de las nuevas tecnologías en cuanto a la soledad no deseada tiene una vertiente negativa, creo que a raíz del COVID-19 y el haber estado en casa tanto tiempo, creo que ha cambiado mucho la percepción. Pero antes de eso sí es cierto que la tecnología era como esa herramienta que se sobreusaba, podía provocar ese aislamiento social del usuario. Y creo que eso ha ido cambiando de forma progresiva con el paso del tiempo y eso siempre es positivo, ¿no? Siempre que se vea algo como un apoyo y no como algo que te limite, siempre se genera ese concepto positivo y ese cambio de paradigma en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. En mi caso, Lucía, yo creo que directamente la palabra impacto y tecnología me sugiere algo positivo, es cierto, pero quizás por el colectivo con el que trabajamos en la Fundación Santa María la Real, en concreto con el colectivo de las personas mayores y o dependientes, vienen asociados otros términos como brecha digital, falta de acceso a la tecnología. Eché un poco en falta también, aunque al final se mencionó en la mesa anterior, hablábamos mucho de ciudades, amigabilidad, pero poco hablamos del ámbito rural. Y teniendo en cuenta, yo que vengo además de una comunidad autónoma donde la población envejecida, somos la tercera comunidad autónoma con mayor población envejecida, población dispersa y en municipios rurales, hay que tener en cuenta que a veces la tecnología que puede se vuelve en contra de las personas porque no es accesible, y ya no hablo de funcionalidad, sino accesible en cuanto a que, ya pondré ejemplos más tarde porque avanzo, me enrollo mucho y hablo un montón, así que cortadme. Hay veces que en algún proyecto salimos a la calle, queremos poner en marcha alguno de los proyectos que desarrollamos y vemos que no es posible porque la tecnología no llega, no tenemos una red wifi, no tenemos cómo soportar los datos, cómo esos datos recogerlos y llevarlos al servidor. Entonces, bueno, pues desde luego sí, tiene un impacto positivo y tenemos que trabajar en este triángulo administración, tercer sector, investigadores, que además está muy bien representado también en esta semana, para que eso sea algo accesible. Pero, de luego, también sabes muy bien, Lucía, que ya me comentaste antes, que es la parte de accesibilidad cognitiva a la hora de usar tecnología. Entonces, es positivo, sí, con peros, que yo creo que tenemos que ponerles especial atención. Sí, bueno, Luis. Yo por mi parte me centraría más que en el impacto. Lo que yo, una de mis preguntas, porque realmente todo lo que voy a decir aquí estamos investigando porque todavía no tenemos claro muchas cosas,
me da la impresión de si es evitable. O sea, dado la evolución demográfica, probablemente es que no podamos evitar el tirar de la tecnología para ayudar en muchos de los problemas que nos vamos a encontrar en el futuro. Y además esto es una cosa que puede parecer, como has comentado antes, tenemos esta colaboración con Japón, también en temas de robótica, que como bueno vosotros sabéis mucho mejor que yo, es un país con una distribución de la pirámide poblacional probablemente incluso más exagerada que aquí, y allí lo tienen claro o creen que la tecnología va a ser parte de la solución. Yo no tengo la respuesta, pero me da la impresión de que no sé si el impacto será positivo o negativo. Bueno, yo creo que va a depender de cómo lo abordemos, pero lo primero que quería dejar quizá es que quizá probablemente no podamos evitar que tengamos que usar la tecnología para abordar los problemas que vamos a tener en el futuro, incluyendo la soledad no deseada, ¿no? Y luego la segunda parte de la pregunta que comentabas, por lo menos en mi familia alrededor, yo, bueno, vengo de Sevilla, soy extremeño de familia, mis amigos, tengo muchos amigos en Extremadura también es otra región muy parecida, ¿no?, en ese sentido. Curiosamente, bueno, primero, la gente más cercana a mí no se plantea este problema todavía. Yo creo que antes en la mesa antes se dijo, no solemos planificar que esto nos puede ocurrir, ¿no? Yo directamente, la gente más cercana no se plantea el problema de la soledad no deseada, que puede venir, y con lo cual no se plantean este tema de tecnología. Y luego, si quizás mi visión, a mí me has hecho, fíjate, cambiar un poco de opinión. Yo creo que nos estamos olvidando ya del COVID, porque muchas veces las ideas que tenías, efectivamente, ¿no?, la idea esa negativa de la tecnología como que puede ser aislarte, ¿no? Cuando el COVID precisamente sí, efectivamente demostró que no tenía necesariamente así. Pero yo también suelo tener de nuevo esos mensajes de que, bueno, de que la tecnología podría tener ese lado negativo a la hora de, bueno, creo que la has comentado ahora, ¿no? Y que claramente yo creo que tenemos que abordar. Efectivamente. Bueno, Luis, que comentabas también la colaboración que estáis realizando con Japón, me estaba acordando de una noticia, un dato, y que nos da la pista de hasta qué punto la soledad no deseada es un problema a nivel mundial, más en unos países que en otros, pero fijaos que justamente Japón en el año 2021 creó el Ministerio de la Soledad, o sea, la dimensión que está adquiriendo este problema. Y en previsiones que se van haciendo de qué países van a tener más personas pues con esta sensación desagradable, con este sufrimiento que implica la soledad no deseada en todas las edades, uno de los países es España. Entonces es un problema que hay que abordar. Una parte muy importante, y vamos a ver hasta qué punto la tecnología también puede ayudar, puede ser la prevención. Y una parte muy importante también es el abordaje de situaciones que ya se estén dando en personas que sí que sientan soledad no deseada. Y como decimos, en todas las edades, porque vamos a ver que en infancia y adolescencia, antes ya se ha mencionado también en la mesa anterior, con datos del observatorio, pues se ve que hay muchos adolescentes que expresan que se sienten solos. Y podemos pensar, bueno, adolescentes que realmente, incluso universitarios, que están realizando las carreras que querían, que incluso tienen un proyecto vital que puede ser haberse independizado, haberse ido a otra ciudad a estudiar aquella carrera que deseaban y están experimentando soledad, pues sí. Entonces vamos a ver pues, también hasta qué punto pues temas como videojuegos, de los que nos puede hablar mucho Cristian, pues pueden ser una ayuda o no. Y bueno, vamos a abrir como una pequeña ventanita, en este caso, a lo que es la vida de Cristian. Me ha dado permiso, porque de hecho me sugirió él esta pregunta. Y bueno, pues vamos a conocer un poco su propia experiencia en el uso de videojuegos. Desde tu punto de vista, Cristian, ¿cómo favorecen los videojuegos la interacción social? ¿Cuál fue el primer videojuego al que jugaste con amigos y que cambió tu vida? Y bueno, cuando vayas hablando te hago otra tercera pregunta que está relacionada, por eso no quiero disgregarla de tu discurso, pero te la hago un poquito después. Perfecto. Pues partiendo de la primera pregunta que me haces, creo que los videojuegos son el elemento por descubrir en cuanto a la interacción social, porque tienen tanta variedad de modos de juego, de tipos de videojuegos que pueden fomentar el trabajo colaborativo, la interacción de tú a tú, que una consola te permita relacionarte con gente
que a lo mejor en el cara a cara no lo harías porque te da vergüenza, porque no tienes las habilidades sociales para hacerlo. Creo que los videojuegos es esa herramienta que te da la excusa perfecta para, además de divertirte, establecer una red de apoyo en torno a ese videojuego. Por ejemplo, hay muchos grupos de alumnos que a raíz de un trabajo para el colegio con el Minecraft, por ejemplo, que es uno de los videojuegos más usados en el ámbito educativo, luego han creado sus propios equipos, sus propios clanes para jugar por las tardes y han acabado con esa perspectiva de no, los videojuegos son malos, los videojuegos provocan que los chicos se autoaíslen, que no compartan. Muchos padres dicen, no, es que mis hijos el día de Reyes, yo me acuerdo que yo salía con la bicicleta y ellos están enchufados desde primera hora. Pero ese enchufado, ¿qué quiere decir? Ese enchufado están solos, están compartiendo otra forma de jugar diferente a la tuya. El que lo hagan diferente a ti no significa que sea malo, es todo lo contrario, es diferente. Y la diferencia siempre es una virtud. Por lo tanto, la manera de enfocarlo depende mucho de cómo le des la vuelta al fenómeno que está pasando con los videojuegos. Claro, y aquí viene la tercera pregunta, que no te la quería hacer junto con las otras dos, para no liarte. Ya has avanzado algo, pero la pregunta sería, ¿de qué depende que los videojuegos se conviertan en un factor o en un elemento de ayuda para afrontar la soledad, o que, por el contrario, fomenten el aislamiento social? Yo creo que depende sobre todo del enfoque que le demos a nivel tanto de entidades que trabajen con los videojuegos, como en el caso de Fundación 11, que posteriormente veremos los proyectos que tenemos, como las propias familias, el propio entorno escolar. Creo que todos debemos remar en la misma dirección y ver que los videojuegos es un apoyo más y no es un detractor del compartir, que al final es lo que se pretende con los videojuegos también, compartir eso que nos hace disfrutar del ocio, y creo que en una gran medida puede ser una herramienta que facilite la interacción social de personas que están pasando por la situación de soledad no deseada. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo, pasando ya a la segunda pregunta, yo de pequeño, durante 13 años de mi vida, todos los veranos los pasaba en casa encerrado, porque era la etapa del año que aprovechaban para operarme para no perder clases del colegio durante la etapa escolar. Y claro, yo decía, todos mis amigos se van a la playa, yo estoy aquí, ¿qué hago? Me aburro. Y surgió la idea de comprarme una consola. Mi primera consola fue la PlayStation 1 con el Metal Gear Solid, que ese juego me gustaba especialmente porque como era de sigilo y mis movimientos eran realmente torpes y realmente poco estilizados, poco suaves, yo decía, me gustaría ser como él, sigiloso, que se mueve y no lo ven, y era súper divertido porque me permitía hacer aquello que yo quería dentro de un entorno que realmente me permitía disfrutar de una experiencia diferente. Y una tarde, uno de los vecinos, que era amigo, pues se vino a casa con su mando de la consola y jugamos cada uno con un personaje y compartí, y a partir de ese día, todos los viernes, pues se venía un amigo a casa a jugar y terminamos siendo 8 o 9 y mi madre me decía, ¿esto qué es, un centro de acogida o qué es esto? Porque nos juntábamos toda la pandilla en casa a jugar y era muy divertido. Bueno, vamos a verlo seguro que no solo con los videojuegos, sino con otro tipo de soluciones tecnológicas, de desarrollos, y es que realmente son un medio y depende qué uso se haga, puede convertirse en un problema. Realmente el uso de videojuegos en nuestra sociedad se está convirtiendo para muchas personas en un problema.
En las clasificaciones internacionales sobre problemas en salud mental no estaba descrita la adicción a videojuegos, sí adicción a sustancias, sí adicciones, otros tipos de adicciones, y ya sí que está incluida la adicción a videojuegos. Entonces, como tú decías, Cristian, y bueno, pues mi pequeño granito de arena para que si nos ven padres, madres, también en el entorno educativo, pues una alarma de cuánto tiempo están dedicando los niños, niñas, adolescentes a jugar a videojuegos, porque todo es importante. Relación a través de videojuegos puede ser muy importante, como tú dices, Cristian, te abre oportunidades, pero también es importante salir a la calle, también es importante otro tipo de interacción que no sea virtual, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, a veces es cómodo, entre comillas, olvidarte de tu hijo, de tu hija, 3 horas, 4 horas. Nos puede parecer mucho, pero hay muchos niños que están jugando mucho tiempo a videojuegos. Y aquí yo ya me callo, que si no me salgo de mi papel de moderadora. Entonces, Marta, te quería preguntar, desde tu punto de vista, con tu experiencia, trayectoria, ¿cómo pueden las tecnologías desempeñar un papel relevante en la reducción del sentimiento de la soledad no deseada en las personas mayores? ¿Y cuáles son los principales obstáculos para su adopción y uso efectivo? Bueno, la parte positiva, siguiendo los argumentos de antes, y también lo que comenta Cristian, es esa conexión que puede haber entre las personas, el pertenecer también a una comunidad virtual. Ya hemos visto que no solo la soledad deseada puede estar ligada a una población mayor. Hemos hablado de adolescentes. A mí me gusta hablar también de una figura que está muy ligada a las personas mayores y a las personas dependientes, que es la figura del cuidador o de la cuidadora, donde apenas tienen tiempo para transmitir sus preocupaciones a otros iguales o a otras personas que tengan conocimiento de la problemática en la que se encuentra, y bueno, pues tener una comunidad virtual fomenta esa conexión. Hay multitud de herramientas en el mercado actualmente que pueden ayudar, todo lo que tenga que ver con aplicaciones informáticas para combatir la soledad no deseada, la inteligencia artificial, y algo también que comentaba Sara en la anterior mesa, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para prevenir la soledad no deseada. Con el estudio de datos del comportamiento de una persona y la definición del patrón de comportamiento podemos prever situaciones de soledad no deseada y podemos intervenir sobre ellas a través de la inteligencia artificial, y todo lo que tenga también que ver con la realidad virtual nos puede ayudar a transportarnos a otras realidades que nos pueden llevar pues, a articular relaciones con el entorno o a visitar lugares que de otra forma no podríamos visitar por dificultad en la accesibilidad de los sitios, por nuestra propia bueno, pues falta de a lo mejor de movimiento por redes de apoyo, y creo que puede ser bueno, pues algo positivo, y desde luego hay toda esa parte que se está diseñando. Los asistentes sociales, por ejemplo, la robótica social. Yo tuve hace relativamente poco la oportunidad de asistir en Castilla y León a un encuentro que se llamó FITECU, que organizaban desde el clúster de la salud SIBI de Castilla y León, donde había la experiencia de un profesor de Japón, donde hablaba de esa robótica. Estoy con Luis, es algo necesario, no va a ser algo a lo que podamos escapar, y más teniendo en cuenta otros factores, que es la falta de natalidad. Habrá un momento que no tengamos quienes nos cuiden, entonces, queramos o no, va a ser complementaria, no sustitutiva, complementaria la tecnología, y vamos a tener que echar mano de ella, y desde luego todo lo que tenga que ver en la asistencia diaria de nuestras actividades, desde pues, la toma de medicación, el recordatorio de consultas médicas. Hoy he leído una noticia donde Amazon ya pone en marcha a través de Alexa todos esos servicios en los que va apoyando en el día a día a las personas mayores, y eso es combatir la soledad no deseada. Gracias, Marta. Luis,
qué sistemas y tecnologías robóticas están a día de hoy siendo usados en los cuidados y en particular en la prevención de la soledad no deseada. Bueno, pues así aprovecho un poco para también quizá introducir algunos conceptos, ¿no? Bueno, robótica yo creo que todo el mundo tiene la idea, aunque sea de las películas, ¿no? Digamos, tenemos esto, mucha gente le llama inteligencia artificial embodied, encuerpada, es como inteligencia artificial pero en un cuerpo físico, ¿no? Y lo típico de la robótica siempre se ha usado inicialmente es hacer las tareas tediosas que queremos, ¿no? Y todo el mundo puede pensar en las cadenas de montaje o en robots que lo que hacen es llevar cosas de un sitio A a un sitio B. Y las primeras aplicaciones a cuidados tienen que ver con eso. Por ejemplo, pues aplicaciones que ayudan a la movilidad. Hay desde sillas de ruedas autónomas que empieza a haber, en el que básicamente la silla te lleva ella sola de un lado a otro con sensores, pero también hay exoesqueletos, andadores con tecnificados. Todo eso fueron las primeras aplicaciones un poco de las tecnologías robóticas, al menos los cuidados, ¿no? Cuando nos vamos al tema de la soledad, se ha comentado antes, ¿no? Es una emoción. Entonces, aquí es donde aparecen los robots sociales. Los robots sociales son aquellos robots que tienen que entender a las personas o bien para hacer su labor o que bien su labor principal es interactuar con las personas. Por ejemplo, un ejemplo sería, si yo tengo un sistema que diagnostica médicamente, no solo me gustaría tener una máquina fría, sino que muchas veces es importante entender la emoción de las personas o incluso puedes expresar emociones en las máquinas, ¿no? Eso sería, a lo mejor es parte de su labor, incorpora esa inteligencia social. Y repito, suele ser típicamente estimar emociones. Por ejemplo, lo has dicho, ya procesando diálogo automático, tú puedes entender si la persona está expresando algo. Voy a simplificar un poco, ¿no? Pero si está triste, si no está triste, si lo que está expresando es algo alegre o no. Pero no solo eso, se pueden analizar patrones. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, de hecho, que empezó hace un año, que se llama NHOA, viene de Never Home Alone. Directamente es Nunca en Casa Solo. Y es un proyecto de robótica para intentar combatir la soledad no deseada. Y entre uno de los socios es precisamente la Fundación Eurecat en Cataluña, es el coordinador del proyecto, de hecho. Ellos tienen una unidad de e-health y que básicamente tienen sistemas a día de hoy comerciales en los que se evalúan patrones de comportamiento. Y siempre ponen el ejemplo clásico, pero es mucho más complejo que eso. Pero si tú ves que una persona de noche está haciendo cosas que no deben hacerse de noche, inmediatamente pues puede indicar que algo está pasando, ¿no? Y en el proyecto lo que queremos es diseñar un sistema robótico que, además creo que se ha dicho, la idea no es sustituir. De hecho, en cualquier entrevista siempre te dicen, yo no quiero un sistema que me dé órdenes ni sustituya a los cuidadores, sino quizá la idea fundamental que queremos ahí es un mediador, que de alguna forma intente impulsar o evitar que la persona empiece a perder sus lazos sociales. Y, oye, le anime a, oye, tienes que contactar con esto, hace mucho tiempo que no llamas a no sé quién. Ese tipo de roles los queremos hacer. Y ahí, como digo, la inteligencia social es muy importante, es decir, entender a nivel emocional a las personas e incluso expresar a nivel emocional, que luego si queréis podemos hablar, porque curiosamente cuando tienes inteligencia artificial encuerpada, perdonad que lo diga así, las personas, eso está demostrado en la literatura, se tiene un enlace emocional mucho más fuerte, parecido a lo que se tiene con las mascotas, que simplemente tener una aplicación en un móvil, por ejemplo, que algunas cosas podrían hacer. Eso es lo que luego también lo podemos hablar un poquito al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, aplicaciones, digamos, en la soledad son más este tipo de acompañantes. Por ejemplo, hay otro, también lo hemos estado hablando antes. En Japón, por ejemplo, se usa mucho un robot foca que se llama Paro en japonés, creo que se llama Nuka, y es una mascota robótica en realidad. La ventaja de tener una mascota robótica es que la puedes meter en un hospital porque no tienen parásitos y cosas así. Y simplemente reacciona ante ti y tal, pero claramente se ha visto que puede tener efectos positivos en diversos problemas, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de aplicaciones son las que empieza a haber a este respecto. No. Efectivamente, justo estaba recordando que este robot al que te refieres, el robot Paro, que tiene una apariencia de foca, lleva ya muchos años utilizándose en uno de los centros del Inserso, que es un centro de referencia en la atención a personas con demencias y apoyo también a las familias. Y hay evidencia de los resultados y de los beneficios que tiene en las personas usuarias, en las personas que interactúan con este robot. Bueno, vamos a abordar un tema que es central para nosotros en el CEAPAT y central también en esta jornada, y es la accesibilidad.
Cristian, ¿qué nos podrías decir sobre avances que se han ido dando en relación a la accesibilidad en videojuegos, asignaturas pendientes, aspectos en los que todavía queda mucho por hacer para que todas las personas que deseen jugar a videojuegos puedan hacerlo, sean cuales sean sus capacidades? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta más allá de la interacción con los periféricos, por ejemplo, en todo lo que es la propia creación del videojuego, en el software? Y bueno, pues nosotros siempre estamos muy atentos a todo lo que se van haciendo por parte también de otras entidades. Nos puedes hablar del proyecto Gali, en el que también estuvimos para su presentación, que ha implicado el documento que habéis sacado sobre accesibilidad en videojuegos. Nosotros en el año 2010 coordinamos un trabajo en el que participaron también muchas entidades sobre buenas prácticas de accesibilidad en videojuegos, pero evidentemente es un ámbito con cambios muy rápidos, muy vertiginosos, y seguro que nos puedes actualizar de en qué punto estamos con la accesibilidad universal, no solo la física, que es quizá con la que primero se empezó a tomar conciencia, no solo en el ámbito de videojuegos, sino hemos visto en muchos más ámbitos, sino en todo, en lo sensorial, en lo cognitivo. ¿Qué nos puedes decir, Cristian? Para comenzar, comentar que el proyecto Gali surge de un periférico que se llevaron a cabo las pruebas de usuario por parte del coordinador del proyecto, que hoy no ha podido estar, y estoy en representación del proyecto, que es Enrique García. Y se hicieron las pruebas del Adaptive Controller de Xbox, que fue uno de los primeros periféricos que revolucionaron el ámbito de la accesibilidad en videojuegos. A día de hoy trabajamos con diversas marcas en ese sentido, tanto Microsoft, PlayStation, Sony y demás. Trabajamos con varias. El nombre de Gali surge de la G de Gamer y las siglas de accesibilidad en Internet, que es A11, y dentro del proyecto Gali tenemos 4 vertientes, por así decirlo. Por un lado encontramos el análisis propio de videojuegos con una metodología completamente validada a través de diversos estándares de accesibilidad. Se evalúan todos los aspectos que componen un videojuego, desde los niveles de gráfico, los niveles de personalización del propio videojuego. En este sentido, el videojuego más accesible que hemos encontrado hasta el momento es The Last of Us Parte 2, que también hay una serie de ese propio videojuego. Trabajamos también con estudios indies para que se incluyan los videojuegos en estudios más pequeñitos. En relación a eso, hemos sacado recientemente el libro de accesibilidad para desarrolladores, que es el libro blanco, que ha salido hace nada del horno, hace un par de meses, y estamos muy contentos con la acogida que ha tenido dentro de la industria. Otro de los aspectos más relevantes que tiene Gali son los campamentos y la participación en diversas ferias de videojuegos, como puede ser la Gamer Day aquí en Madrid o la Gamepolis de Málaga, donde el objetivo principal que tenemos es acercar los videojuegos tanto a personas con discapacidad como a personas sin discapacidad. A las personas sin discapacidad les ponemos un reto para que se pongan en el lugar de personas con discapacidad. Pues dentro del reto te podemos vendar los ojos, te podemos atar la mano a la espalda y que juegues con una sola mano, que juegues solo con los puños, que juegues solo con los dedos. Y lo que hacemos es que adaptamos esos retos con varios videojuegos para que se pongan en el lugar de las personas con discapacidad, como decía, y a las personas con discapacidad que pasan por el stand, que es el momento más emocionante, bajo mi punto de vista, dentro de esa vorágine de los eventos, ver que personas con discapacidad se dan cuenta de que pueden jugar. De hecho, uno de los casos que más me llamó a mí la atención dentro del proyecto era un chico que su madre se acercó a nosotros y nos decía: es que mi hijo no puede jugar a videojuegos. Digo, ¿está usted segura? Lo comprobamos y el chico se puso a jugar conmigo y al día siguiente vino con su madre y me dijo: ¿cómo se llama esto? Para decirle a mi madre que me lo compre. La madre me mira con una cara de mal negocio hecho yo viniendo aquí, me parece, ¿eh? Y la verdad que es muy gratificante ver como chicos que en un principio tienen el no por respuesta, ven que sí que pueden,
es muy gratificante y muy bonito de ver cómo funciona. Y dentro de eso, pues ver también cómo la industria se preocupa por las personas con discapacidad, que hay una frase que yo tengo muy clara, que se la escuché a Enrique. Las personas con discapacidad también tenemos dinero, también podemos gastar en videojuegos y no quiere decir que no podamos asumir el gasto. Y siempre que nos den las opciones, podemos disfrutar también de los videojuegos. Y para eso, ver que las grandes compañías apuestan por eso siempre es positivo y siempre es gratificante. Ver cómo cuentan con nosotros también para evaluar ese tipo de periféricos o de videojuegos. Efectivamente. Bueno, has tocado temas que son fundamentales, Cristian, en el uso de videojuegos o en la interacción con cualquier producto o servicio. Y es que necesitamos tener experiencias de éxito, especialmente a veces las personas que tienen algún tipo de dificultad están muy acostumbradas al fracaso, a no puedo hacer esto, siempre discriminación, siempre barreras, algunas intencionales, otras no, que a veces sin darnos cuenta. Dentro de los videojuegos las barreras cada vez son menores, afortunadamente, porque cada vez hay más opciones de accesibilidad y hay más periféricos que se pueden personalizar completamente. El Adaptive Controller, por ejemplo, Sí. tiene varios complementos a ese periférico accesible que los puedes personalizar a tu capacidad de movilidad, a tu capacidad de interacción. Hay muchísimas más opciones y solo hay que buscar la fórmula adecuada. Esto no es blanco o negro, hay muchísimos matices de grises y solo es probar hasta dar con la configuración adecuada y que puedas disfrutar de la experiencia, ¿no? Efectivamente. Quizás la parte cognitiva es la que todavía queda por desarrollar bastante. No, dentro del ámbito cognitivo también hay muchísimas más opciones dentro de los menús de videojuegos que te clarifican qué misiones tienes que seguir con otro tipo de estímulos, que no tiene que ser explicación escrita, sino que te lo hacen con símbolos. Pues, por ejemplo, los juegos de carreras, para indicarte qué dirección debes seguir, no te dicen izquierda o derecha, ves el símbolo de la flechita a un lado, la flechita al otro. Y aunque hay barreras, que todavía quedan muchísimas barreras, no solo en la accesibilidad cognitiva, sí es verdad que en ese ámbito ha habido una mejora exponencial en relación a videojuegos de épocas anteriores, y ver cómo realmente también se tiene en cuenta este perfil de colectivo de personas con discapacidad intelectual, que siempre se busca la forma de que ellos también puedan disfrutar de... Bueno, y no solo discapacidad intelectual, ¿no? Sino que puede ser a lo mejor un jugador no muy experimentado y que necesite una velocidad a la que aparece la estimulación relevante o las instrucciones, que pueda hacer pausa, que lo pueda procesar con más tiempo, pero bueno, que queda, ¿no? Queda. Queda bastante, queda por supuesto, queda bastante, siempre y cuando nos demos cuenta de que no todo está hecho, siempre hay que ir evolucionando, porque como bien dices, esta semana preparando la jornada vi que un abuelo le pidió a su nieto que le enseñara a jugar a videojuegos, y claro, el abuelo decía, esto es muy rápido para mí, porque lo ha grabado y lo ha subido a redes sociales. Y claro, es cuando te das cuenta de que no todo el mundo tiene el mismo ritmo de cómo interactuar. Y claro, el chico decía, pues espérate que te lo cambio. Iba ajustando la velocidad de interacción en el menú de accesibilidad y tú decías, pues algo bueno estamos haciendo cuando tienes la opción de regular la velocidad de interacción con determinados momentos del videojuego. No todo, porque es imposible que todo el videojuego tú puedas determinar el ritmo, porque a nivel de programación eso no es asumible, pero sí que tengas la opción de determinados momentos poder pausar y que la persona disfrute de la experiencia de la historia, sí es muy gratificante. Efectivamente. Marta, siguiendo con el tema accesibilidad, ¿cuál es el papel de la administración pública, las entidades del tercer sector y la industria tecnológica en la promoción de soluciones tecnológicas que sean accesibles y amigables para las personas mayores? ¿Y cuáles son los desafíos y las oportunidades clave en este sentido?
Pues de ese triaje que hemos dibujado, y siguiendo lo que ha comentado Cristian, voy a empezar por el sector tecnológico. Y las personas con discapacidad tienen dinero, las personas mayores cada vez es una audiencia, un público objetivo y un sector de mercado mayor. Y por lo tanto, ya solo desde el punto de vista económico hay que prestar atención y hay que poner el foco, y desde luego que la economía va hacia ello. ¿Qué labor creo que debería tener la parte de desarrollo tecnológico? Sobre todo la de experiencia de usuario, partir de la experiencia de usuario, que además ahí es donde formamos parte o entramos el tercer sector. Cada vez más nos llegan proyectos, por ejemplo, en Fundación Santa María la Real, y como 3 proyectos que hemos trabajado: Te Cuido Labs, donde desarrollábamos un modelo de cuidados centralizado de centros multiservicios, como puede ser un centro residencial, un centro de día, a través de la sensórica en los domicilios, recoger datos que nos llegan. Cada vez hay menos población, porque lo mencionaba antes, cada vez la población está más dispersa, hay menos profesionales en el sector sociosanitario que puedan atender la demanda de las personas que están en sus domicilios. Cada vez el modelo va más a permanecer en el domicilio y no en un centro residencial. Entonces, ahí lo que intentamos es toda esa información que nos llevan de los domicilios a través de la sensórica, el poder recogerla y dar soluciones con personal formado que hay en los centros multiservicios. Y ahí partimos de la experiencia que tenemos como entidad del tercer sector, que trabaja a diario con personas mayores, con personas dependientes, y podemos confrontar lo que idea el tecnólogo con lo que necesita la persona. Hay una frase de uno de los compañeros de este proyecto, de uno de los socios, que es la empresa Blue Connecting. Luis siempre decía, es que nosotros ideamos un Ferrari, pero a lo mejor el usuario necesita un monovolumen, un Clio, un Twingo. O sea, nos tenemos que adaptar a lo que necesita la persona. Y ahí entra la accesibilidad. Lo que necesita en función de las capacidades que tiene, porque la capacidad cognitiva de cada uno depende. Siempre vienen con, por ejemplo, telemedicina o asistencia tecnológica. Un pastillero, que esto ya, pues a la realidad que vamos y a la velocidad que vamos, casi que un pastillero que te indique cuando tienes que tomar la medicación ya es de antes de ayer. O sea, ya hay 1000 soluciones mucho más completas. Pero cuando la persona ni siquiera identifica lo que es una pastilla, el que tú me estés vendiendo un pastillero con voz para indicarme que tengo que tomar la medicación, no me sirve, no me da una solución, porque no has pensado que la persona pues no puede entenderte. Otro de los ejemplos sobre accesibilidad y de esos retos que comentábamos, en la parte de las personas mayores está sobre todo la brecha digital, la desconfianza que hay hacia la tecnología, que en los estudios que hemos llevado a cabo lo hemos visto, y la aceptación de la tecnología. Bueno, Luis sabe mucho más que yo de esto, pero por ejemplo, si vamos a una pulsera de actividad o a un smartwatch que pueda detectar las caídas, desde luego que como el Apple Watch no hay nada en el mercado, porque detecta muy bien los patrones de comportamiento de la persona y puede ver cuándo se puede detectar, cuando puede haber una caída, incluso cuando la persona se cae, alertar. ¿Qué pasa? A nosotros nos ha pasado en algún proyecto que pulseras de actividad para todo el mundo, botón de SOS, sensórica por los domicilios. Y un día llegamos en este proyecto y vemos que una de las usuarias no nos aparece esa recogida de datos. Y llamamos. Y nos dice que, bueno, que a la hora del vermú, pues que salió, miró así el reloj, que no funcionaba y que se lo dio a la nieta para que se lo llevase a arreglar. Entonces, claro, ya pues partimos de todo lo que queremos, toda la tecnología que está a nuestro servicio no está siendo aceptada por el usuario, no nos va a ayudar. Entonces tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que necesita la persona y entendiendo que cada persona es única y su necesidad y aceptación de la tecnología va a ser una. Y por último, respecto a qué papel desarrolla la Administración, esa obligatoriedad de que la tecnología sea accesible, que sea universal, que sea amigable
y poner a disposición, en el caso de que haya fondos y recursos públicos, para que esas líneas de investigación que estamos desarrollando, aquí es un ejemplo, tanto la parte de investigación como la parte del tercer sector, nos nutrimos de ayudas públicas, de subvenciones, de proyectos que presentamos a diario para llevar a cabo todo este desarrollo, pues que vayan ligadas con esta temática. Gracias, Marta. Bueno, Luis, pues también te tengo que hacer una pregunta vinculada a precisamente la accesibilidad, hablando sobre sistemas y tecnologías robóticas que se están investigando, quizá todavía no son una realidad o podáis tener prototipos, pero todavía no están en el mercado. De lo que se está investigando y que podría ser utilizado a medio, largo plazo en los cuidados y en particular en la prevención de la soledad no deseada, ¿qué nos puedes contar y qué importancia tiene, desde tu punto de vista, la accesibilidad en todos estos desarrollos que se están llevando a cabo y también en la propia investigación sobre tecnologías robóticas? Sí, bueno, voy a empezar por esto último porque no puedo estar más de acuerdo. Vamos, y siendo robótico nos pasa. La frase que nosotros usamos, que también se usa mucho, es mi robot es un martillo, entonces todos son clavos. Entonces queremos aplicar robótica a todo. Y no puede ser así. Hay muchas cosas que no tienen sentido aplicar la robótica. Entonces, no puedo estar más de acuerdo en el tema de que la tecnología no es un fin en sí mismo, un medio, y algunas veces pues no funciona así. De hecho, en el proyecto NOA precisamente hemos empezado así. El comienzo del proyecto es un codiseño. En el proyecto está involucrado Fundesalud de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Fundación Sant Joan de Déu de Cataluña. Por cierto, tenemos los dos temas demográficos. En Extremadura es de pueblos más aislados, etcétera. Allí tenemos en Barcelona, son pisos, gente que vive en la ciudad. Pero lo primero que se ha hecho es un codiseño. Es decir, se ha entrevistado a personas mayores, se les ha... Primero, típico brainstorming, oye, os dejamos que penséis lo que creéis que un robot podría hacer, luego se lo ha dicho, oye, la tecnología no existe. Hemos expresado qué es lo que ellos creen que podría ser de más utilidad. Luego se les ha enseñado los robots existentes. Y bueno, pero esa fase de codiseño en los que ellos participan es la definición de lo que podría ser de ayuda. Y yo creo que eso es muy, 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 muy importante para evitar esos problemas que además luego dan lugar a retrocesos, ¿no? Porque cuando la gente pues de repente es una decepción, oye, este sistema pensé que iba a pasar algo y no es así, pues bueno, eso muchas veces es un setback para precisamente los que estamos haciendo investigación en esto, ¿no? En el tema de accesibilidad sí quería meter también otro punto importante que creo que hay que tener en cuenta. Todo el tema de la inteligencia artificial está avanzando muchísimo, pero gracias a la cantidad de datos enorme que hay. Pero muchas veces esos datos son, digamos, si se me permite decirlo así, están obtenidos de personas estándar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto también ahora que estamos con el Hospital Virgen de Rocío, con la planta de oncología pediátrica, también con robots sociales allí, y muchos, por ejemplo, detectores de voz, pues no entienden a niños que, por ejemplo, por el tratamiento con cáncer, pues tienen la voz debilitada, tienen que estar con mascarilla. Entonces, lo que quería decir con esto es que muchos sistemas que han avanzado mucho, sin embargo, no van a funcionar bien, por ejemplo, con personas mayores, con personas con demencia, etcétera, si no disponemos o no se tienen en cuenta esos sectores a la hora de el entrenamiento de los sistemas y todo eso. Eso tiene que ver con la accesibilidad un poco, la idea de hay que tener diversidad en todos los datos que tengamos para poder abordar ese tipo de situaciones. Y en cuanto a las tecnologías que están ahora pensando, bueno, yo creo que esta de la robótica social en el sentido de, un peligro sería, que lo hemos hablado antes, porque hay algunos robots sociales que podrían, mitigar la soledad en el sentido de que de repente tienes un robot que es tu acompañante, ¿no? Que eso también tiene un peligro, porque puede ocurrir que eso haga que aumente tu soledad, o sea, tu falta de interacción con otros. Pero esa capacidad de interacción social, pues algo en lo que se está investigando, se llevan haciendo pruebas desde hace bastante tiempo y se está viendo si podríamos tener sistemas que sean acompañantes, en cierto modo. Nosotros estamos más interesados en esta otra parte de mediación, ¿no? Y bueno, algo que se ha dicho aquí también y que ahora mismo estamos en estadios tempranos, es la personalización, la adaptación de los sistemas, ¿no? No es lo mismo, alguna gente podrá, si quiere tener un sistema que le recuerde las medicinas, a lo mejor para alguien lo tienes que recordar cada 5 minutos y para otra persona es que como me lo recuerde 2 veces, pues nada, lo tiro a la basura el sistema, ¿no? Adaptar sistemas iguales, adaptarlos a personas diferentes, eso es un gran reto, ¿no? Aprender de la interacción con cada persona, ser capaz de aprender para... tratar diferente a personas que son diferentes. Entonces, eso es algo que creo que podrá tener todo el tema del machine learning, es algo que podrá ocurrir,
pero es algo muy todavía a medio plazo. Bueno, volviendo a Cristian y al tema de videojuegos, aunque he alertado hace un momento sobre los peligros que puede tener un uso abusivo de los videojuegos, comparto contigo, Cristian, la idea de, bueno, los videojuegos pueden tener un efecto positivo si son bien utilizados. Hay iniciativas que así lo demuestran. Justo en el descanso estábamos comentando la iniciativa de Wood Gamer, que te voy a pedir, para no hablar yo tanto, pues que la expliques tú, lo que conozcas, dentro de un momentín, en cuanto te pase la palabra. Y bueno, toda esta vertiente positiva de la tecnología, no solo para la prevención o el abordaje de la soledad no deseada, sino en general para un ámbito muchísimo más amplio, que es la salud mental. Lo hemos abordado en uno de los documentos más recientes que hemos elaborado en el CEAPAT, y sería el uso de videojuegos para la prevención o tratamiento en salud mental. La salud mental nos toca a todos. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho de forma reiterada: no hay salud sin salud mental. La depresión actualmente es la principal causa de discapacidad en el mundo. En el año 2030 los problemas de salud mental serán la mayor causa de discapacidad. Entonces estamos hablando de la importancia que puede tener que nos cuidemos todos, nadie está exento de tener un problema de salud mental, y cómo la tecnología nos puede ayudar. Nos pueden ayudar los videojuegos en distintas vertientes, nos puede ayudar la realidad virtual, realidad aumentada, nos pueden ayudar los asistentes virtuales. Justamente en este documento recogimos una experiencia de Cruz Roja sobre el uso de asistentes virtuales en un proyecto piloto para colectivos vulnerables. Entonces, la tecnología no hay que demonizarla y puede ser una buena herramienta. Sobre este uso en positivo de los videojuegos, Cristian, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, de esta iniciativa que comentábamos de Wood Gamer? ¿Qué nos puedes contar? Wood Gamer es una iniciativa que busca dar la vertiente positiva de los videojuegos y por qué es importante hacer uso de estos. Y en cuanto a los efectos positivos que puede tener el uso de los videojuegos, el claro ejemplo, además de Gali, lo encontramos en Juegaterapia. Juegaterapia es una asociación de niños con cáncer que han creado un equipo de eSport, y según han comentado recientemente en el Congreso Iberoamericano de Videojuegos, los efectos positivos que tienen en la autoestima de niños con cáncer, el uso de videojuegos y el uso de compartir un espacio diseñado para un equipo de eSport donde los videojuegos son la herramienta para facilitar la interacción entre varios niños con la misma casuística y las mismas necesidades en cierto punto, aunque cada niño es diferente, pero hay ciertas necesidades comunes, y los videojuegos son esa herramienta que ayudan a paliar los efectos negativos del proceso que están pasando. Y si a eso sumamos el hecho de que hay videojuegos que se usan en el ámbito educativo para enseñar en diferentes formas de ver una misma realidad, siempre es positivo. Se usa mucho en geografía, en historia, pero que a veces están usando más también en asignaturas como ética o filosofía, donde intentan explicar cómo determinados momentos vitales de las personas a través del videojuego, y puedas ver tú diferentes realidades y que no tengas que vivirlo tú personalmente, sino que aprendas a detectarlo a través de otra realidad, en este caso realidad virtual, y si en algún momento tú ves esa sintomatología en ti, sepas detectar dónde está el problema y puedas ponerle una solución directa sin necesidad de esperar a que llegue ese momento y pasarlo mal doblemente, porque no tienes la solución y lo estás pasando mal por la propia situación de hecho.
Estaba acordando cuando hablabas de esta vertiente del uso de los videojuegos como una forma de aprendizaje y también de sensibilización sobre otras realidades. Hay un videojuego que se llama Stigma Stop, que se está utilizando mucho con adolescentes en entornos educativos, que permite, a través de la interacción con avatares, ponerte en el lugar y entender cómo se puede sentir una persona con un trastorno bipolar, cómo se puede sentir una persona con esquizofrenia, e ir rompiendo esa parte a la que nos hemos referido también en otros encuentros de esta semana en el CEAPAT, ir rompiendo con los estigmas, porque cuántas personas con problemas de salud mental se sienten solas, se sienten incomprendidas, se sienten rechazadas. Ahí hay un gran problema con la soledad no deseada también, y todo lo que sea ir acercándonos a esas realidades va a ayudar. Y bueno, entraríamos en todo el campo de lo que se llaman los serious games, juegos que no están pensados como forma de entretenimiento, sino con otras posibles potencialidades, otros usos. Marta, a medida que la sociedad envejece, ¿cómo podemos equilibrar el uso de tecnologías para combatir la soledad con la importancia de mantener conexiones humanas significativas, a las que nos hemos referido ya en la sesión anterior y también en esta, en la vida de las personas mayores? ¿Qué estrategias son efectivas para lograr este equilibrio? Yo creo que una parte, desde luego, es la tecnología complementaria, que ya lo hemos dicho en otras preguntas, que la tecnología no sustituya, sino que complemente, que podamos sensibilizar al respecto, que podamos luchar contra esa brecha digital. Uno de los programas que ahora mismo estamos desarrollando en forma piloto, pero que está teniendo mucho éxito, es el programa Salvia, donde a través de itinerarios en el que juntamos a personas mayores de 65 años durante 2 días a la semana, en un periodo de 3 meses, luchamos contra la brecha digital, contra la soledad no deseada, contra el aislamiento social y digital, y vamos explicando todas esas herramientas, concienciando. Hay una problemática con la que nos encontramos habitualmente, es que normalmente las personas no conocen la tecnología que está a su disposición. Entonces, la parte de sensibilizar sobre qué herramientas tienen, concienciar de cómo pueden hacer uso de ellas, es una de las principales estrategias. La parte de combatir esa brecha digital, hacer la tecnología accesible. Uno de los vídeos que tenemos más vistos en el canal de YouTube del área Tercera Actividad en la Fundación es un vídeo explicativo de cómo se utiliza una herramienta que ni siquiera es nuestra, que es SACIL Conecta, que es la herramienta que tenemos en Castilla y León para acceder a el informe médico o una pauta de un Sintrón, que es un anticoagulante que toman muchas personas, o cómo pueden pedir una cita médica. Es decir, la tecnología está a nuestra disposición, pero no sabemos usarla. Nadie nos explica cómo hacer. No tienen por qué ser solo personas mayores, son personas que no tienen habilidades digitales, se las aparta de la sociedad. ¿Cuántas veces hemos visto un escenario en el que una persona va a hacer un ingreso a una entidad bancaria y, como no supera X dinero, no lo puede hacer en caja y tiene que hacerlo no en ventanilla, y lo tiene que hacer en el cajero? La tecnología está a nuestro servicio, pero tiene que ser inclusiva. O sea, esa es la principal estrategia que hay que desarrollar. La parte de sensibilizar y pues la parte de compartir. Yo creo que también entre todos los sectores que estamos inmersos en esta problemática, el conocimiento que tenemos para poder combatir esta situación. ¿Se presta suficiente atención desde la formación en la universidad a la accesibilidad universal y al conocimiento de la diversidad de capacidades? ¿Percibes interés en el alumnado o en los futuros profesionales por el enfoque en el que la persona ha de considerarse el centro? Yo creo que la respuesta es que no, a la primera pregunta, ¿eh? Al menos en la enseñanza reglada de las ingenierías, normalmente es raro tener,
asignaturas en las que, digamos, de human factors y temas similares. Realmente es raro. Debería haber más, claramente. Siempre, por supuesto, por ejemplo, en ingeniería informática, pues se les enseña, oye, pues tú tienes que ver los requisitos de usuario y tal, pero nunca dentro de esos requisitos de usuario está como algo que se enseña inmediatamente el tema de accesibilidad y tal, ¿no? Y eso habría que mejorarlo claramente. Una forma de mejorarlo es también la interdisciplinariedad y, por ejemplo, el que se conozcan de forma cruzada pues tanto los problemas como las opciones también, porque muchas veces nosotros tenemos la suerte, nuestra universidad es la segunda universidad pública más joven de España, una universidad relativamente pequeña, tenemos un campus único y allí estamos todos juntos. Y entonces, por eso yo, por ejemplo, imparto en el máster en gerontología y de dirección de centros gerontológicos y lo que enseñamos son pues qué tecnologías se pueden usar. Y es muy gratificante porque la mayoría de los alumnos vienen de formación más humanística o de la salud y no suelen conocer lo que se puede hacer ahora. Y viceversa, ¿no? Muchas veces tenemos ese feedback de, oye, pues a lo mejor resulta que nosotros no nos habíamos planteado que aquí podemos ayudar, ¿no? Y entonces mi respuesta sería un poco pesimista, que a día de hoy no hay mucho enfoque en la persona, por lo menos a nivel de la ingeniería estoy hablando, ¿no? Es más la eficiencia, vamos a mejorar la eficiencia y tal. Deberíamos mejorarlo y quizá una de las formas es esta interdisciplinariedad que estamos hablando. Efectivamente, es que justo la siguiente y ya casi última pregunta pues gira en torno a esto, al trabajo interdisciplinar. En el documento que os comentaba, que hemos elaborado en el CEAPAT, en el que intentamos mostrar también experiencias con un poquito más de profundidad sobre el desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan servir para la prevención y el abordaje de problemas en salud mental, veíamos que muchos equipos desarrollan soluciones, pero sin que, por ejemplo, dentro de aquel equipo que desarrolla una app para abordar síntomas de ansiedad, haya un psicólogo. Eso es un gran fallo. Y sin que en todo el proceso de diseño, por ejemplo, se tenga en cuenta ya desde el principio a personas usuarias. Entonces, esas dos claves, interdisciplinariedad y participación de personas usuarias, no para la validación cuando ya está acabado el producto, sino desde la idea original, desde que se va a empezar a trabajar en el desarrollo del producto, son esenciales. Entonces, la pregunta sería, ya la última, desde tu punto de vista, Cristian, ¿qué importancia tiene el trabajo interdisciplinar en el diseño y creación de videojuegos? ¿Es una realidad actualmente? Bueno, hay que decir que el sector de los videojuegos es el sector por excelencia más interdisciplinar que hay, porque tiene desde diseñadores a programadores a ahora mismo usuarios, porque cuentan con nosotros desde el propio momento de diseño del videojuego para que les demos las características de accesibilidad, para que lo incluyan desde el momento del diseño, porque una cosa que tenemos clara desde Gali, es mucho más barato introducirlo desde el diseño que tener que volver a remapear de nuevo todo el videojuego una vez hecho para introducir las características de accesibilidad, y eso afortunadamente es un mensaje que está calando en los desarrolladores de videojuegos, tanto en los indie, que son los desarrolladores pequeñitos, como en las grandes compañías. Las grandes compañías, por definición, tienen perfiles de todo tipo dentro del propio diseño de videojuegos, tienen personas que solo se dedican a la interacción con el usuario, personas que solo se dedican al diseño, y cada cierto tiempo se reúne todo el equipo completo y ponen en común todas las conclusiones que han sacado de su proceso de trabajo. ¿Qué conseguimos con eso? Que salgan videojuegos mucho más pulidos, mucho más inclusivos, donde las personas con diferentes posibilidades de uso están siempre representadas, porque se han tenido en cuenta todas las casuísticas posibles, y aquellas que no se han tenido en cuenta ya estamos nosotros desde Fundación 11 para darles esa posibilidad, ya sea con productos de apoyo dentro de nuestro banco de productos de apoyo, como con el propio asesoramiento nuestro como profesionales de cómo adaptar situaciones dentro del propio videojuego a las necesidades de cada usuario, ¿no? Lo que yo siempre he dicho para concluir con esta maravillosa charla que hemos tenido es que lo importante de los videojuegos no es que te pases el juego, sino que disfrutes del proceso. Efectivamente, te lo pases bien, si es un videojuego para pasártelo bien, o que aprendas, si es un instrumento para el aprendizaje, eso es. Marta, ¿cómo se podría colaborar
desde distintas profesiones y disciplinas para que las tecnologías fueran realmente un medio para la prevención de la soledad no deseada? Creo que somos un ejemplo de ello. Ya los compañeros han comentado varios proyectos en el que hay visiones de la persona como prisma y también recalcando que tiene que ver la parte, el problema de la soledad no deseada es una parte social, una parte psicológica, una parte también médica. Entonces hay que ver a la persona como un prisma y tenemos que estar todos los agentes invirtiendo esfuerzos en este tipo de proyectos. Cada vez son más los proyectos en los que los socios vienen de distintos ámbitos, de distintas regiones, que enriquece mucho el proyecto. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora iniciando uno con el clúster de la salud de Aragón, con el clúster de la salud de Castilla y León. También participamos con universidades a la hora del diseño de la tecnología desde la experiencia del usuario, y creo que cada vez pues tenemos que ir más hacia esa colaboración, co-creación y tener siempre a las personas en el medio. O sea, la persona, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus deseos, cuál es su proyecto de vida, que la tecnología sea útil, que sea inclusiva, que sea universal. Y hay una parte también en la que pues tenemos que pensar que es toda la parte ética también del uso de la tecnología y la parte de la seguridad, que a veces queda como en un segundo plano. Muchas veces la tecnología avanza más rápido que la legislación, muchas veces no, avanza siempre más rápido que la legislación y tenemos que ir acompañados, porque si no los cambios no se van a poder provocar de forma rápida, inmediata y necesaria. Entonces yo creo que... Justo sobre esas dos vertientes, la seguridad y la necesidad de legislación, se habló ayer al abordar el tema de la inteligencia artificial. Hay que tener cuidado con los derechos. Luis, finalmente, ¿piensas que en el desarrollo de soluciones tecnológicas es una realidad el trabajo en equipos interdisciplinares? ¿Se percibe necesaria esta visión por parte de los futuros profesionales? Bueno, yo creo que, como Marta decía, sí, cada vez más, ¿eh? Yo, por lo menos en ciertos sectores, por ejemplo, en el sector de la robótica social, que estamos hablando de robots que tienen que interaccionar y entender a las personas, es que por definición, por ejemplo, tenemos equipos en los que sirve formación de psicología. Hay gente que hace después de psicología hace pues bueno, alguna especialización en la aplicación a la tecnología, pero bueno, por ejemplo, a día de hoy las tecnologías del lenguaje, todo surgen de, digamos, de ramas de humanidades realmente aplicadas al tema computacional, etcétera. Así es que yo diría que ahí es cada vez más. Yo simplemente, como por ejemplo en temas de robótica social también, que una parte muy importante es la expresividad del robot. Yo tuve la suerte de en un Workshop coincidir, yo dar una charla y di una charla también, quizá para los mayores del lugar, el animador principal del carácter principal de la película Pesadilla ante Navidad de Tim Burton. Y él hizo la presentación porque lo que mostraba es cómo, con un carácter animado, muestran emociones. Y eso es la misma historia en nuestro robot con Japón. La persona que diseña las expresiones del robot es una diseñadora, es una animadora que se dedica al cine. Ni siquiera Y entonces, en este tipo de proyectos, cada vez más hay esta interdisciplinaridad. Y luego, por supuesto, lo que hemos dicho antes, se es consciente cada vez más de que es necesario un codiseño, como decías tú, ¿no? O sea, no, los usuarios finales no al final, sino están involucrados desde el principio en el codiseño del sistema para no acabar con algo que, bueno, pues que no, la gente no quiere usar, por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que se es cada vez más consciente. Los proyectos en consorciados siempre tienen esos usuarios en ese rol cada vez más y todavía queda por hacer, pero creo que cada vez hay más conciencia en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a las personas que nos habéis seguido aquí en la sala, muchas gracias a las intérpretes en lengua de signos, a los técnicos que nos han apoyado, y yo simplemente, pues para acabar y cerrar esta mesa, pues estaba pensando en que realmente la tecnología, como venimos reiterando, es un medio. Igual que es un medio la palabra, que nos puede servir para alabar a alguien, para decirle, oye, qué interesante ha sido tu intervención en este encuentro, o nos puede servir para desacreditar a alguien, o incluso para mentir, o una mano,
puede servir pues como Ana Marín, que el primer día intervino y es una escultora maravillosa, especializada en maquetas táctiles, y esa mano le va a servir para eso. Una mano puede servir para acariciar, pero también una mano, desgraciadamente, puede servir para apretar un gatillo, como estamos viendo pues, con las guerras en las que estamos ahora inmersos. Entonces, hay que tener cuidado con la tecnología, pero la tecnología nos puede ayudar mucho, bien enfocada. Muchas gracias a todos.